pues estamos aquí en el tercer Coffee Time con grandes invitados, con un tema bastante interesante que hace un poquito de ruido. Y pues antes de dar comienzo a este gran tema, pues queremos agradecer precisamente a Provicare, que nos abre sus puertas para poder llevar a cabo los temas. Muchas gracias a Provicare, y también queremos agradecer a nuestros panelistas pasados, las especialistas en urgencias clínicas, en manejo de urgencias clínicas, que estuvieron compartiendo con nosotros precisamente el papel que desarrolla el personal de enfermería ante el Código Azul. Muchas gracias, un saludo por estar acá, y pues ahora con nuestros grandes invitados del día de hoy para ver el tema, los expertos en este tema que es la incidencia de los accidentes durante el confinamiento COVID. Y tenemos entonces a Roberto Arambul, que es especialista en medicina familiar y también especialista quirúrgico. Entonces él tiene gran experiencia y precisamente nos va a decir qué pasó con este fenómeno durante el confinamiento COVID. Y pues acá nuestro doctorazo, traumatólogo con su especialidad en pediatría, que cuando yo le dije, doctor, véngase a tomarse el cafecito con nosotros, vamos a platicar, y le dije cuál era el tema, no, de volada dijo, esto y esto y esto pasó y esto fue así. Yo, espérame, todavía no me cuentes, vente al cafecito y acá lo vamos a platicar. Entonces, precisamente el tema de hoy es ese, vamos a hablar sobre la incidencia de los accidentes en el confinamiento COVID. Y es que hoy es Día del Niño, 30 de abril, y por eso vamos a hablar de este tema que precisamente fue algo que afectó durante este fenómeno de la contingencia, afectó bastante a los niños, ¿no? Y precisamente pues vamos a empezar con el tema. A ver, cuéntenme, ¿por qué se dio? ¿Qué pasó? Durante el confinamiento? Doc René, ¿qué pasó? Pues número uno, los niños regresaron a la casa, dejaron de ir a las escuelas. Los papás, algunos continuaron trabajando. Aquí en Vallarta sabemos que la mitad de la población, o más de la mitad de la población, vive del turismo. Muchos trabajos cerraron. Los niños estuvieron en casa. Al principio quizás estuvieron bien vigilados, bien tranquilos por los papás, pero llegaron a un punto en que también se afectó su vida diaria, se afectó el modo en la que veían el mundo, y al final de cuentas incluso a algunos el encierro les provocó problemas psicológicos que al final de cuentas pudieron causar en ellos cambios de ánimo, cambios de humor, mayor actividad física dentro de casa, y al último esto ocasionó accidentes. Que precisamente ese fue otro fenómeno, ¿no? La afectación emocional, las crisis de ansiedad, que bueno, tal vez ese será otro de los temas, pero que precisamente sí afectó a los niños. Roberto, ¿tú cómo viste? ¿Por qué pasó esto? Bueno, yo pienso que al final de cuentas la falta de tener la rutina del día a día, o el hecho de que de un día a otro pues se modificó todo, conllevó el hecho de cambios conductuales, en donde al final de cuentas el estar encerrados, un niño por sí solo, al ser niño, su instinto es brincar, saltar, jugar, la travesura, claro. Entonces hay situaciones o hay circunstancias en donde el riesgo está latente en cualquier momento. Entonces pues no hay más que estar alertas, atentos. El hecho de estar confinado como padres, el home office, en cierta manera pues pudimos a lo mejor estar haciendo las dos labores, pero llegan momentos en donde el accidente está latente y en cualquier momento puede suceder. Totalmente, digo, yo ya entrando en el tema me puse a hacer la tarea, a leer sobre el tema, y precisamente digo, no que nos tenemos tanto, tengamos que investigar tanto, pero sabemos precisamente que la casa sí es una zona de alto riesgo. De por sí lo sabemos, porque muchas veces dicen, corre más peligro el niño en casa que en la calle, ¿no? Porque ahí hay más factores que la electricidad, que muchas otras cosas, ¿no? Y precisamente como dice Roberto, pues tenemos al niño, que es niño hiperactivo, quiere jugar, quiere explorar, bla, 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 y encerrado, ¿no? En unas cuatro paredes, donde tiene también que seguir explorando todo ese mundo. Y luego lo que nos decía el doctor René, precisamente el papá, bueno, sabes que en Vallarta el turismo y todo lo que conlleva el turismo y el trabajo que los padres van a tener, y el home office que nos decías ahorita, ya eran dos actividades que tenía que hacer el papá, ¿no? Entre que cuido al hijo y entre que tengo que trabajar en línea. Entonces también definitivamente ese fue un factor, ¿no? Para poder desencadenar
lesiones dentro de ¿Accidentes? la casa. Así es. Y primero fue eso, y después los propios papás empezaron a buscar ideas de cómo cansar al niño, porque al final de cuentas llegaron niños que no hacían nada durante el día y empezaron con datos de sedentarismo, pero después los papás intentaron idear formas de hacer actividades incluso dentro de casa, y fue cuando también hubo un aumento en la incidencia de las lesiones. Totalmente. Yo revisando la estadística estaba viendo que, bueno, digo, incidentes hubo como varios de diferentes tipos, ¿no? Pero a mí de repente lo que me llama la atención, bueno, estos tipos de incidentes que sí trascendieron a ir a una consulta. Pero ok, está bien, como que se accidentó, medio le dolió, le puse ahí su pomadita y ya. Pero ¿qué onda con estos accidentes que sí trascendieron a, no, tiene que ir al hospital o tiene que ir a consulta? Digo, de repente, no sé, Roberto, tú que estás en esta parte de la consulta de medicina familiar, ¿qué onda? ¿Cómo viste? ¿Sí incrementó, no incrementó? ¿Qué tipo de niños llegaban o no? La realidad de las cosas es de que disminuyó por completo la consulta en el instituto donde laboro. Quizá en el área de urgencias sí se llegaron a presentar algunos casos, pero hay que tener en cuenta que durante el confinamiento hubo unidades o hospitales que se designaron exclusivamente para el COVID. Entonces ahí hay que agregar el factor del miedo, el temor, donde los padres, a pesar de que requiriera alguna valoración, prefieren llevarlo a otro instituto o otras instalaciones médicas para su atención. Cierto, sí, era como, no, pues no te voy a llevar al público porque ahí está todo infectado, todos tienen COVID, no, ahí, entonces era como, no, te voy a llevar mejor, tal vez a una consulta de farmacia a algún otro lugar o por otro medio. Al final de cuentas, el padre de familia, al ser responsable de la atención de su hijo, yo considero que lo importante es la valoración y la pronta atención para dar seguimiento y tratamiento y resolver la situación, sí, independientemente del lugar al cual asista. Claro, totalmente. Yo cuando revisaba sobre el tema me llamó la atención que decían, hubo una disminución de pacientes en el área de urgencias, porque pues sí, mucha gente decía, no, ya no voy mejor a consulta, esto me lo quito con una pastillita, pero lo que sí entonces dicen, ahora lo que vemos es que llega la consulta, pero del niño con una urgencia, ¿no? O con algo a tratar precisamente. O sea, cierto número, sabemos que la población que pues más asiste por atención, pues es los adultos seniles y demás. Precisamente se ve una disminución de ese número de pacientes y ahora vemos un incremento están llegando los niños con diferentes tipos de lesiones, ¿no? Lesiones físicas que precisamente cuando se hacía la valoración decían, bueno, encontramos que el accidente lo suscitó en casa, ¿no? Precisamente. No sé, aquí nuestro doc René, ¿qué tal? ¿Cómo fue la consulta? A nivel de instituto, a nivel público, sí llegaron más las urgencias reales, sí, lo que sí tenía que llegar a urgencias, pero a nivel de la consulta, cuando se restableció la consulta en medio público, sí empezaron a llegar las secuelas de los pacientes que no fueron. Sí, es verdad, sí sería más complicado, ¿no? Todavía. Sí hubo un aumento en la incidencia de esas lesiones durante el confinamiento, que se dieron la mayoría en casa, claro, o cerca de la casa al momento de estar jugando en la calle, y eso aumentó la consulta, pero posterior a la pandemia, bueno, posterior al inicio de la pandemia. Claro, la primera ola. Porque todavía estamos en pandemia. Claro, todavía. Y en cuanto a medio privado, la consulta se disparó. ¿Por qué? Porque el paciente refería que tenía miedo de ir a un instituto a una valoración por el riesgo de COVID, ¿sí? Porque al final de cuentas en la 42, que es el hospital regional de zona de aquí de Vallarta, claro, era un hospital COVID, ¿sí? O medianamente COVID. Sí. Entonces el paciente sí tenía miedo de ir, se aumenta la consulta afuera, pero no solamente se aumentó la consulta de accidentes, sino el papá al momento de estar en casa con el niño todo el día, se dio cuenta de también problemas ortopédicos, porque hay que recordar que traumatología y ortopedia son dos cosas totalmente separadas. Claro. ¿Sí? La ortopedia va más al desarrollo y lo que provoca el desarrollo en las articulaciones y los huesos, y la traumatología pues es secundaria a una lesión, ¿sí? Entonces, precisamente hubo más problemas ortopédicos. A nivel de la consulta se aumentaron los dos, tanto la consulta de traumatología como la consulta de ortopedia. El papá es más consciente al momento de estar viendo al niño todo el día de que algo no andaba en sus pies, en sus piernas, en sus caderas, y la consulta se elevó. Claro.
O sea que esos incidentes tal vez también no solamente fueron, como tú dices, alguna lesión física en el momento o pues sí, algún accidente como tal, sino también de una lesión que tal vez el papá no se había percatado y ahora es como, caminas raro, ¿no? Te tengo que llevar al pues médico, sí, ¿no? Al final de cuentas, como lo comentaba, el confinamiento como tal, sí podemos enmarcarlo de que sí fue un antes y un después. Totalmente. Pero dentro de mi punto de vista, yo considero que el hecho de estar en casa, sí nos dimos cuenta de muchas necesidades que a lo mejor como padres de familia, donde no estamos en el día a día, a lo mejor las 24 horas, llega un momento en el que sí nos damos cuenta, no nada más lesiones físicas, sino que nos damos cuenta que este confinamiento repercute también en situaciones psicoemocionales. Totalmente. Entonces yo me encaminaría más de que en la realidad un niño o llámese la edad que tenga, está padeciendo más ahorita una situación más psicoemocional, claro, que las físicas. Claro, no, y fue tema en pandemia, ¿no? Fue tema en pandemia, sí, de precisamente el manejo de las emociones, el estoy encerrado, el me siento estresado, y precisamente eso también lo vivió el niño, ¿no? Porque el niño pues también iba a la escuela, el niño también jugaba con sus compañeros, claro, y también tenía una vida, hasta las actividades extraescolares que llevan de ir a matar, de ir a otras disciplinas, ¿no? De repente es no, ya no vas porque todo está cerrado, ¿no? Y yo revisando pues también había encontrado que precisamente el estar en casa había también hecho ver que había como ese desorden en casa, ¿no? De bueno, hay ciertas cosas que no se han acomodado, como ciertas cosas que se dejan a veces como por ahí. Y que eso era precisamente ese como desorden en casa lo que estaba también provocando ciertos accidentes ya físicos. Digo, aparte el emocional que lo estamos tocando porque sí se vio en pandemia, pero que precisamente era como, ay, qué montón de cosas, esto lo tengo que acomodar, esto también, y precisamente decía la bibliografía que esto había sido también situación de ocasionar accidentes, o sea, ya se le atravesó ahí el escombro al niño, ¿no? Al estar todo el día en casa hubo un relajamiento al final de cuentas, hubo un relajamiento tanto de los padres como de los niños, y tal vez las actividades que hacían de manera rutinaria, de tener un orden o tener ciertos pasos durante su día a día, desde el momento en que se levantaban, desayunaban, después iban a la escuela, regresaban, quizás hacían tarea, jugaban y acomodaban sus cosas antes de dormir, claro, cambió totalmente el ciclo. Entonces, como dices tú, hubo un desorden a nivel de todo su ciclo de vida, todo su ciclo de 24 horas, y al final de cuentas el mismo relajamiento hizo que se pasaran por alto ciertas cosas. Sí, no, algo tan sencillo como me levanto y tiendo la cama, ahora era como me levanto y pues al rato regreso otra vez a la cama, ¿no? ¿Para qué la tiendo, no? Entonces, sí, definitivamente decía que ese era un factor para haber propiciado accidentes. Pero precisamente a mí me llama mucho la atención lo que dice el doctor René, de los accidentes de ortopedia, que fue como algo que se encontró, y que me comentaba algo así antes de venirnos al Coffee Time sobre las lesiones por posturas, ¿no? Que va muy relacionado con esto de nos relajamos en casa y de repente esa mala postura que según estás relajado, pues al rato te provoca un algo. Definitivamente el homeschooling cambió también la manera en la que el niño se sentaba en la escuela. En la escuela lo recordamos, el maestro va a decir siempre derecho, al final de cuentas, ¿no? En casa están en su cuarto, están en su silla, están en su medio ambiente, en su hábitat, al final de cuentas ellos se sienten cómodos, se sientan como ellos quieren, ¿sí? Y al final de cuentas sí aumentó la consulta en la que los padres decían, lo traigo porque le duele el cuello, lo traigo porque le duele la espalda, lo traigo porque le duelen las piernas, porque uno, dejó de hacer actividad física, dos, empezó a tener malas posturas, incluso agarran el celular acá abajo, la tablet o la computadora, o se sientan mal durante una clase, y eso pues a la larga, durante este confinamiento, que pues prácticamente ya va más de un año, generó cambios de postura en los pacientes, en los niños, y eso les generó dolor. Pues está bastante interesante, ¿no? Como, o sea, tú crees que estás relajado o ves al niño que está como relajado ahí haciendo su tarea o demás, y precisamente esa mala postura le está ocasionando un accidente o una lesión. A mí me gustaría también, ustedes que están en quirófano, tú como quirúrgico y aquel como traumatólogo, me gustaría que me dijeran, ¿aumentaron el número de cirugías también por estos tipos de accidentes?
A nivel instituto sí aumentó, ¿sí? Las urgencias reales que llegaban pues tenían que operar la mayoría de ellas, ¿sí? Cuando llegan a urgencias, pero a nivel privado también se aumentaron, ¿sí? Se aumentaron las lesiones, muchas no eran quirúrgicas, muchas fueron conservadoras también. En los niños el 80% de las fracturas, de las lesiones a nivel de huesos, músculos o ligamentos van a ser conservadoras, ¿sí? Y se pueden manejar desde una fibra de vidrio, un aparato de yeso, pero las que sí requerían cirugía, pues ahí no hay que cómo dar las vueltas. Sí, ¿no? A quirófano, ¿no? Directo. Sí, pues igual cabe mencionar que tengo ya mi ratito que no estoy dentro del área quirúrgica, pero dentro del área de medicina familiar sí es importante tocar también puntos muy importantes en donde nosotros como papás, al estar en casa, al tener 24 horas nuestros niños día a día, y prácticamente de la noche a la mañana a todo el mundo se nos movió el tapete. Claro. Es importante tener en cuenta que sí se pueden prevenir algunos de los accidentes. Obvio, mencionan las bibliografías que 9 de cada 10 accidentes pudieron haber sido prevenidos, sí. Pero las circunstancias pueden jugar ya sea la balanza a un lado o a otro. Claro. Y en relación a lo que mencionaba el médico, la postura, el uso de tablets, el uso de celulares, sí también influye, pero pues también hay que tomar en cuenta que pues esto nos vino a modificar la vida a todo el mundo, donde ahora desde un niño de kinder hasta un adulto que tiene que realizar home office, tenemos que estar sentados enfrente de una computadora o en uso continuo de una tablet. A esto es a lo que nos ha orillado la pandemia, sí, el confinamiento. Adaptarnos, ¿no? Exactamente, entonces hay que hablar de también un momento en el cual tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Ya llegará, espero en Dios, pronto recuperemos todo, claro, todo a la nueva normalidad, sí, como todo el mundo lo hemos mencionado. Sí, claro, totalmente. Fíjense, precisamente que lo que ustedes comentan de bueno, esta baja de actividad, el relajarnos en casa, y cómo ese relajamiento, porque entre comillas relajamiento, porque a pesar de que estábamos pues encerrados o relajados, o los niños, que es donde estamos enfocados, pues eso sí generaba el estrés que venimos diciendo, ¿no? Este estrés. Y a mí me llama, porque hubo por ahí de repente muchos memes y mucha información sobre, pues precisamente este estrés que le generaba a los papás tener a los niños en casa a las 24 horas. Digo, no sé, me surge la duda si aumentó también como de repente que llegara a la consulta el niño por el chanclazo de la mamá, ¿no? O algo así, no sé, ¿no? Porque sí fue un factor, o sea, de repente los papás dijeron, no puedo más, y había muchos memes, muchos videos que circularon, que daba risa, pero a la misma vez decías, híjole, sí se ve que la señora está bien estresada, ¿no? O sea, vinieron a valorar a los maestros, yo creo, definitivamente. Y yo pienso que al final de cuentas, la conducta a seguir en cualquier hogar, yo pienso que cualquier padre de familia lo pudo, o más bien lo realizó. Como dicen por ahí los dichos, más vale un chanclazo a tiempo que el día de mañana tener a lo mejor un niño o un adolescente que no tenga conductas adecuadas. Obvio que la agresión física pues no podemos tampoco aplaudirla, pero llega momentos en donde la conducta a seguir dentro de la familia es importante establecer reglas, y claro, esas reglas yo pienso que desde un niño de 3, 4 años, donde le comiences a inculcar que esta es tu habitación, tú eres responsable de tus juguetes, o eres responsable de no sé, comerte tu comida como te la sirvan. Claro, desde ese tipo de reglas, desde ¿no? ese tipo de reglas, y sí, es importante, pues una cosa conlleva a la otra, pero al final de cuentas el tener mano dura en casa podrá ser tema a lo mejor de otro debate, pero yo... No, precisamente viene muy ad hoc, sí, porque fíjate, nos dice aquí
Yesenia Plasencia nos dice, yo quisiera saber como padres y madres qué podemos hacer precisamente para prevenir este tipo de accidentes, ¿no? Porque estábamos mencionando, los accidentes que se presentaron durante el confinamiento, pues fueron posturales, fueron lesiones también que requirieron precisamente la consulta, como dijimos, que requirieron también hasta una intervención quirúrgica. Precisamente pues me gustaría como que ustedes me ayudaran a recalcar esta parte, ¿no? Los accidentes que sucedieron y cómo entonces podemos evitar desde casa ese tipo de accidentes. Yo creo que se puede prevenir manteniendo una rutina, más que nada. ¿Qué era lo que también decía Roberto, no? Y evitando relajamiento total, ¿sí? Porque si se hace un relajamiento total a nivel de la casa, no va a haber un orden. Y al no haber un orden, el niño no va a tener control. ¿Sí? Y al final de cuentas, un niño sin control es un niño que va a estar realizando 10.000 actividades al mismo tiempo. Y está expuesto en cualquier momento. Y está más expuesto, el riesgo va a aumentar, ¿no? Un niño por sí solo, la naturaleza de un niño es el hacer travesuras, correr, brincar, gritar. Y al final de cuentas, después de cierta edad, yo pondría una edad donde ya la plática, el hacerle ver que en ciertas situaciones se está exponiendo a un riesgo, bueno, entonces ya la conducta a seguir es otra. Pero de una cierta edad en adelante, hablando menores de, no sé, 7 años, 6 años, sí es importante pues tratar de minimizar los riesgos o los factores, hablando ya sea de si es casa de 2 plantas, bueno, pues el evitar que corra, brinque en escaleras, el tener ya sea productos de limpieza o químicos en lugares bajo llave, son factores que al final de cuentas siempre los hemos recalcado dentro de mi labor, que es también la medicina preventiva. Claro. Se les hace mucho hincapié sobre todo en la prevención de accidentes, riesgos de caídas. Como lo dije desde un principio, la naturaleza del niño siempre va a ser esa, pero nosotros como papás tenemos que buscar la manera de que ese riesgo sea el menos posible. Claro, disminuya, porque precisamente, fíjate, aquí nos dice Gaby López Velarde, dice, ¿qué se puede hacer en casa para tener espacios más seguros? Que precisamente es parte de lo que estamos diciendo, ¿no? El no tener un espacio seguro para el niño en casa, pues eso aumentaba el riesgo de que presentara algún accidente. Y desde medicina preventiva se está diciendo, bueno, establecer reglas, como decía el doctor René, establecer reglas para el niño, una rutina donde tú le marques, a ver, te vas a levantar y vas a hacer esto, ok, estás en casa, pero en casa sigues trabajando, en casa sigues teniendo responsabilidades, ¿no? No estás yendo a la escuela, pero siguen todavía bajo ese régimen, que es precisamente también lo que dice Roberto, o sea, vamos a prevenir desde educar al niño, ¿no? No sé qué otras... y también dependerá de la edad del niño, ¿sí? Porque desde niños pequeños que empiezan a caminar, lo primero que tenemos que hacer es evitar que se peguen en la cabeza en todos lados, o evitar caídas y que puedan presentar lesiones severas. También desde el momento en que un padre toma al niño, lo agarra desde un brazo, podemos provocar una lesión, ¿sí? Entonces son cosas pequeñas que tenemos que pensar, debemos tener cuidado con la finalidad de evitar lesiones en ellos, ¿sí? Claro. Y conforme el niño vaya creciendo, el niño podrá ser capaz de realizar diferentes actividades, o la motricidad cambiará en el niño, tendrá más estabilidad, y es donde tenemos que adecuarnos a cada etapa que va cursando el niño. Claro, totalmente, sí, claro, ¿no? En casa pueden tener un niño de 5 años y otro de 10 años, y es totalmente diferente la forma en que vamos a facilitar. Es el caso que tengo yo en casa. Ah, sí. Es el caso que tengo un niño de 6 años y una niña de ya casi 11 años, y en cierta manera para mí este tema pues me viene prácticamente como un niño al dedo. Oye, no desde lo profesional, sino también desde claro, persona. O sea, desde el punto de vista profesional, como padre de familia, obvio que me interesa tanto de un lado como de otro, pero sí quiero recalcar que al final de cuentas yo pienso que la conducta a seguir para que no se presenten estos accidentes, primero es desde nuestro punto de vista o nuestra parte como padres, tratar de minimizar los riesgos que haya en casa. Posteriormente, si tiene cierta edad, ya donde podamos platicar, podamos hacerle entender de que se está exponiendo,
pues ya eso sería también un punto extra como para que nos ayude también la conducta a seguir de ese niño, donde ya no va a exponerse tan seguido, va a tener un poquito más de conciencia Claro. de sus propios actos. Sí, por eso decíamos, la edad depende mucho porque pues no le vas a hablar de la misma forma y no lo va a entender de la misma forma el niño de 5 años al de 10 años, ¿no? El de 10 años todavía puede alcanzar a comprender precisamente lo que puede pasar, ¿no? Y el de 5 años, pues no, así le digamos y le expliquemos, pues él va a seguir en la aventura, ¿no? En explorar. Sí, es muy, muy diferente la conducta a seguir, donde a un niño de 5 o 6 años le puedes decir desde siéntate bien, toma el tenedor de esta manera, no juegues con el vaso, no brinques en la sala, o ten cuidado al cruzar la calle, enseñarle voltear a los lados de la calle antes de cruzar. Nosotros debemos de darle herramientas por lo menos para que ese niño poco a poco se vaya preparando y llegue un momento en el que ya tenga un poquito más de puede tomar decisiones, y decisiones, ¿no? por sí mismo. Claro. Pero sí es importante nosotros como padres darles herramientas, lejos de sobreprotegerlos. Yo pienso que es mejor darles herramientas. Claro. La sobreprotección, en vez de prohibir, pues, exactamente, en vez de restringir, mejor enséñale, dile a lo que estás expuesto para que tome conciencia de las repercusiones. Totalmente, sí, totalmente. Fíjese, dice Olga Castro, dice otro punto que he visto en cuestión de niños, personalmente mi sobrina cambió su ciclo del sueño. Le afectó mucho ya que ella tenía como un orden, ir a la guardería en la cual ella jugaba con otros niños, estaba haciendo actividades, etcétera. Regresar a casa y otras cosas, pero con el cambio se duerme muy tarde, también por lo mismo que como padres el trabajo en casa quizás no es motivo de justificar, pero lo más fácil para entenderla es darle una tablet y que veas videos, pero ella en un punto en el que el niño quiere salir a correr. O sea, bueno, definitivamente el uso de la tecnología vimos que era como, ya cálmate, ¿no? Sí, pero y tal vez sigue siendo así, ¿no? Yo pienso que es un arma de doble filo, el uso de la tecnología, también el abuso, y más en un niño puede conllevar muchas situaciones o alteraciones. O sea, el hecho de tener la tablet aquí pegada a menos de 30 centímetros y con el brillo a todo lo que da, pues en un niño pues no es lo ideal. Claro. O la conducta a seguir, nada más yo como padre, para que guarde silencio, le doy un celular, te calmo, como premiarlo, pues tampoco yo lo vería como una conducta adecuada a seguir. Claro, no, y este comentario me gusta mucho, Doc, porque precisamente hace rato, desde que iniciamos, el doctor René decía, lo que encontramos fue también muchas lesiones por las posturas, que precisamente esta conducta de ¿no? Sí. Cálmate. Entonces, ¿qué hacía el niño? Me quedo aquí mal sentado, con mala postura, y precisamente eso nos llevó a lesiones, ¿no? Que era lo que se comentaba hace rato. Eso me parece muy ad hoc. Pero ¿qué tal lo del sueño, no? La alteración del ciclo del sueño. Bueno, la alteración del ciclo del sueño, pues yo pienso que en todos los niños se modificó, no tanto por cuestiones de la pandemia. Yo pienso que también la cuestión horaria esta que acabamos de sufrir, a muchos nos costó algo de trabajo, pero ahí repercute a la pregunta al principio, donde las alteraciones psicoemocionales, pues al final de cuentas un niño no se quiere dormir, a lo mejor por el miedo de que en la mañana cuando se despierta a lo mejor esté solo, o porque si sabe que la mamá sale a trabajar ya tarde, o el papá, y ya no va a encontrar con quién quedarse. Claro. Y aquí hay otra pregunta, para el doctor Dueñas directamente, el doctor Miguel Ángel Saldaña Salas. Dice el doctor, ¿cuáles son las lesiones por traumatismo que más ha atendido en esta contingencia? Yo creo que fracturas de codo, fracturas supracondilias son muy comunes en los niños, es la parte más distal del húmero. Otras lesiones traumáticas son lesiones de rodilla, de esguinces leves, hasta algo que conocemos como jofitis. ¿Sí? La jofitis es un tejido que tenemos en la parte anterior de la rodilla,
Y los movimientos repetitivos, como brincos repetitivos, saltos repetitivos, muchas veces se pueden dar incluso en brincolines, ¿sí? Generan dolor a nivel de la parte anterior de la rodilla, y eso genera también una tendinitis, ¿sí? Entonces se han visto continuamente en la consulta fracturas también de diferentes tipos, antebrazo, muñeca, fracturas de codo, como lo comentábamos, pero yo creo que más común es si muchos niños que me han llegado a la consulta tienen el antecedente de se subieron al brincolín. ¿Sí? Sí, indagando en la valoración es como, sí, se subió al brincolín y... 2 horas en el brincolín. 2 horas en el brincolín. Indudablemente el día siguiente algo le va a doler. Claro. Sí, claro. Y no, y bueno, yo tengo una frase que es demasiado de algo siempre es demasiado, ¿no? Y con eso me refiero a que precisamente demasiado darles el celular o la tablet pues le provoca lesiones posturales. Demasiado dejarte brincar en este tipo de brincolino también te va a generar lesiones. Entonces, como precisamente estábamos diciendo que una forma de prevenir esas lesiones es educar al niño desde el hecho de, a ver, vamos equilibrando, ¿no? Vamos equilibrando actividades que te permitan tener actividad física, pero ya decíamos con cierto límite, ¿no? Porque hasta el que corra tanto le va a generar una lesión, ¿no? Exactamente. Que brinque tanto le va a generar una lesión. Entonces, aterrizando porque la gente nos pregunta esto, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para prevenir accidentes? Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues si tienes niños en casa o si sobrinos o demás, pues desde el hecho de educarlos y también mediar esta actividad física y mental, que es bastante necesaria, pues es mediarla y es como educarla y guiar, ¿no? Toda esta actividad en el niño para que él pueda precisamente disminuir el riesgo de presentar este tipo de lesiones, ¿no? Y bastante interesante precisamente la pregunta que le hacían al doctor Dueñez de cuáles eran este tipo de traumas o de lesiones que precisamente ha atendido en la consulta, y que como nos decía también son accidentes que se tratan de forma conservadora o quirúrgica, ¿no? Sí. Entonces precisamente ahí está la respuesta al tema. Si aumentaron los incidentes durante la contingencia en los niños, pues la respuesta es sí. Si aumentaron, aquí los expertos nos lo están diciendo, si aumentaron el número de accidentes. ¿Cuáles fueron? Bueno, ya dieron respuesta también cuáles fueron estos accidentes. ¿Cómo podemos prevenirlos? También ya dijimos cómo podemos prevenirlo, que es lo que la gente nos está preguntando. Y precisamente, no sé si quieran comentar algo más. Ya dijimos también cómo prevenirlo, ¿no? Cómo atender los accidentes en casa. Esa sería otra pregunta. Ok, ya el niño se cayó, ya está en un llanto, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál sería la reacción que tendríamos que tomar ante ciertos accidentes? Dependerá si el traumatismo es a nivel de cráneo o es a nivel de extremidades o a nivel de torácico, dependerá del tipo de lesión que haya tenido el niño y dependerá lo que tenemos, bueno, de eso va a depender lo que vamos a hacer. ¿Sí? Si el niño, por ejemplo, se cayó, se pegó en la cabeza, se desmaya o está con náusea o vómito, es inmediatamente llevarlo a urgencias en ese momento. Así es. ¿Sí? Evitar darle alimentos e inmediatamente llevarlo a un servicio de urgencias. En caso de una fractura, ¿sí? Inmediatamente igual llevar a un servicio de urgencias, evitar estabilizar, porque muchas veces podemos provocar más lesión al momento de intentar hacer una reducción en casa o hacer o de a ver qué tienes, ¿no? Y ya le fracturaste radio poquito. Así es, muchas veces los niños, papás pueden provocar una lesión al momento de levantar rápido al niño. Es muy común las luxaciones de cúpula radial, que es el codo de niñera, que también durante la pandemia hubo muchos. Sí. Entonces, el hecho de tener varios tipos de lesiones, diferentes tipos de lesiones, es lo que nos va a marcar la pauta para cómo debemos actuar. Pero lo ideal es siempre llevarlo con un especialista. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico y siempre tener un nombre y apellido de la lesión, porque muchas veces podemos quedarnos con, fue un golpe y lo llevé con el sobandero, y me llegaron al instituto pacientes que efectivamente una fractura, lo llevaban con el sobandero, llega el niño con el brazo gigante, ya puede generar una secuela. Horas después de... Sí. Me tocó ver pacientes que terminaron en amputaciones algunas veces, secundarios a llevarlos con un sobador. Claro. Tan importante esta pregunta precisamente, ¿no? Porque ya tienes el accidente o que ya pasó, ¿qué haces, no? Y precisamente evitar esto que decía el doctor. Sí, muchas de las veces hablando ahora que sí, coloquialmente, para amas de casa, madres de familia, padres también igual,
yo lo pondría de que, o lo contextualizaría, si tú escuchas un golpe y al momento del golpe escuchas llanto, quiere decir que hay un reflejo, hay una reacción, claro, se está manifestando. Pero si tú no viste el golpe, nada más lo escuchaste, pero no oyes ruido, no oyes llanto, córrele, ve, chécalo, ve, revisa. ¿Por qué? Porque ese niño, independientemente de la lesión, al no manifestar llanto, quiere decir que algo está pasando. Entonces, para esto es importante el llanto. Yo pienso que independientemente de la edad, conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestros niños, y el llanto te va a manifestar la intensidad de la lesión. Si es un llanto leve, si es un llanto ahora que sí nada más, como dicen por ahí, nada más para llamar la atención, o si es un llanto intenso, donde sí te manifiesta una lesión mucho más grave o más avanzada, entonces sí, llevarlo a atención médica. Concuerdo con lo que comenta el médico, donde si no tenemos absolutamente ni idea de qué hacer, bueno, lo primero que debemos hacer, si no está consciente en el momento o nuestro niño lo vemos que no reacciona, pues llamar a una ambulancia. Para eso están los servicios de emergencia, sí, al final de cuentas, para que sea valorado, o si tenemos los medios para llevarlo a revisión médica, adelante, pero teniendo en cuenta que pues también el hecho de movilizarlo, pues podemos agravar alguna lesión. Entonces, en cierta manera, tanto el moverlo, el no hacer, o el hecho de que el qué hago, si desconoces por completo, llámale a los servicios de emergencia, para eso están, ellos te pueden apoyar, te pueden ayudar. Y sobre todo, no medicación, no la automedicación a un bebé, a un niño, por más que a lo mejor ya tengas idea de qué darle, no le des, espérate hasta que sea atendido. Claro, 100% asistir con los expertos, ¿no? O sea, con un experto diga qué vas a hacer. Y me gusta eso que dice Roberto, porque eso de el llanto es como una pauta para decir qué tanto está la lesión. Aunque a mí me llama la atención porque de repente hay luxaciones donde el niño pues nada más está así con la mano y no llora, pero está así de que no la va a mover para ningún lado, ¿no? Sabe que entonces, le va a doler. Claro, sabe que le va, exactamente. Va entonces, yo quisiera agregar, aparte del llanto, que se me hace un buen tip, también pues que como ustedes mismos lo decían, conocemos al niño, sabemos como que si está dramatizando, que si quiere llamar la atención, pero también el hecho de que de verdad si no se mueve, pues también está haciendo un dato de algo está mal, ¿no? Si el niño, cuando tiene una lesión en una extremidad, va a generar algo que se llama pseudoparálisis, y el niño va a dejar de mover. Entonces, ante una lesión, ante un proceso infeccioso, por ejemplo, en una extremidad, o ante una fractura, el niño la va a proteger, ¿sí? Y eso va a generar una pseudoparálisis, que es prácticamente la pérdida de la movilidad de la extremidad, a consecuencia del dolor y la protección que va a generar el niño, ¿sí? Porque muchas veces son niños que van a llegar a la consulta y que no tienen ni edad para platicar, o sea, que no tienen ni edad para hablar todavía, son niños muy pequeños. ¿Sí? Y es muy común, por ejemplo, esto con los niños con un codo de niñera, que es una luxación de la cúpula radial. Llega el niño con la cúpula radial luxada o subluxada, y lo que hace es proteger su brazo. Sí, y ya no llora. ¿Sí? Ya no llora. Y simplemente muchas veces a la consulta ya llega ya reducido, porque el papá lo movió, lo revisó y ¡pum!, se redujo sola. O lo tenemos que reducir. Claro. No, y también preguntaban de esto del síndrome del túnel del carpio, que también fue como uno de los síndromes que estuvieron presentes durante el confinamiento. Digo, no, creo que esto no fue en niños, fue más en adultos, no sé. Generalmente se da más en adultos, en mujeres principalmente, y son secundarios a movimientos repetitivos o actividades repetitivas con las manos o muñecas, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, en secretarias, ¿sí? O en personas que trabajan mucho tiempo en la computadora. Sin embargo, también los niños durante esta pandemia estuvieron totalmente en homeschooling y pudieron haber presentado. En lo personal no me tocó ver ninguno, ¿sí? Pero sí pueden haber presentado datos de un síndrome de túnel del carpio. Claro, también es una de las lesiones que pudieron haber presentado precisamente por estas malas posturas que tenemos, ¿no? Algunos dicen, bueno, y la culpa fue de los abuelos. ¿Por qué de los abuelos?
A ver, ahí qué. Chiqueando a los niños. ¿Chiquean? ¿Sienten o qué? En ¿Qué será? cierta manera, pues sí, el abuelo va a tender a ser sobreprotector y tratar de cobijar al nieto, ya el hijo pasa a segundo término, pero al final de cuentas, yo pienso que el abuelo también llega un momento en el que se inmiscuye mucho en la educación, en la totalmente. orientación. Entonces, hay que poner una balanza. Nuestros abuelos, yo pienso que todos tenemos gratos recuerdos de ellos, donde un simple consejo de él o de ellos nos marcaron la vida. Entonces, yo pienso que lejos de verlo como si fue culpa o no, es un instinto, y claro. Yo pienso que es un instinto que nace, pero independientemente de las situaciones, el abuelo siempre va a estar para dar un consejo, para dar amor, cariño, protección, quizá para sacarnos las papas del fuego también a nosotros como padres de familia. Sí. Entonces, se les agradece, se les manda un saludo también a todos los abuelitos. Sí, a todos los abuelitos, claro que sí. Que precisamente, bueno, muchas veces en México decimos, quien cuida a los niños son los abuelitos, ¿no? La abuelita es la parte que... bonita de ser papá sin tener la responsabilidad de serlo. Sí, ¿verdad? Ya no es puro consentir al nieto, ¿no? Sí, dedicarte prácticamente a atender a tu nieto, o prácticamente ver florecer tu familia, o verla que prácticamente está creciendo, va creciendo, sí. Para ellos es un orgullo, ¿no? Sí, yo creo que aquí yo agregaría que precisamente los abuelos, y como decía el doctor, sí son los padres sin tener esa responsabilidad, y precisamente ya como padres no les den esa responsabilidad a los abuelitos de que ellos deban de educar, o ellos tengan que hacer algo que sea responsabilidad como tal. Pues yo creo que no, esta sería la parte, sí. Porque precisamente ahí podemos caer en varios errores o varios accidentes, sí. Que pues precisamente ellos ya no tienen ni la edad, ni la necesidad, ni la capacidad tal vez de poder proteger al niño de estos accidentes que estamos platicando, sí, ¿no? Pues, cabe mencionar que pues sí, hay abuelos que todavía en la actualidad pues hacen las dos labores, siguen siendo abuelos, padres, trabajan, llevan el sustento a casa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las circunstancias así las han marcado en su familia, y pues prácticamente es una ardua labor que al final de cuentas el abuelito pues a lo mejor tiene que lidiar con sus propios males, y todavía tener que educar, pero al final de cuentas es difícil las dos situaciones, y estar ahí prácticamente marcando, mediando, orientando, pero también ser responsable del sustento en casa, pues sí es muy difícil. Sí, no, totalmente, por eso estamos diciendo, los abuelitos están para chiquear, consentir, pasarla bien con ellos, disfrutarlos, y la responsabilidad es 100% de los papis, ¿no? Ellos son quienes tienen que establecer reglas, que estar educando al niño. ¿Para qué? Para que reduzcamos precisamente la presencia de estos accidentes que aumentaron durante la contingencia COVID. Y bueno, ya casi para cerrar el tema, me gustaría que aquí a nuestra audiencia le recomendaran, como dijo Roberto, no automedicarse, pero sí puede haber algún tratamiento inmediato, como alguna pomada, algo que pueda apoyar a la lesión. ¿Y en qué casos, no? También para dejar claro, para tomar la decisión de dar un tratamiento, porque una pomada, una crema es un tratamiento, al final de cuentas, ¿sí? Y si yo estoy dando una pomada, una fractura, la realidad es que no va a tener nada benéfico. Entonces, antes de autoindicarse, automedicarse o untarse algo, lo ideal sería descartar una lesión, ¿sí? Y esto lo va a hacer yendo con un experto. Entonces, si yo inicialmente, y va a ser un comentario muy básico, muy sencillo y muy rápido, si el niño se cae, se pega en un antebrazo y tiene o no tiene una fractura, si yo le pongo una crema que genera calor, lo que va a provocar en las primeras horas es más inflamación, ¿sí? Entonces, lo ideal es primero descartar una lesión y no automedicarse o no autountarse ungüentos o cremas.
Sí, a Así mí es. también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No sé, Roberto, qué diga al respecto. Yo, al final de cuentas, siempre he sido partícipe de el no abuso de la medicina, o como lo dicen coloquialmente, empastillarse. El uso de medicina alternativa también se pudiera utilizar. El ungüento, no sé, árnica, que es uno de los más conocidos, que en cualquier farmacia lo pudieran vender para lesiones musculares, lesiones donde al final de cuentas son más superficiales, serían muy buena opción, al igual como ungüentos para quemaduras, que fue un tema también que por ahí Sí, fue uno no, de los accidentes también sí, presentes entonces durante la contingencia. las quemaduras igual pudieran ser auxiliares, obvio que previa valoración. Entonces sería bueno también utilizarlos, obvio bajo responsabilidad de padres de familia, y al final de cuentas los productos ahí están, y es válido también utilizar otros. Claro, no, otros. pero yo quisiera agregar, o sea, me gusta y quisiera recalcar lo que decía el doctor junto con lo que dice Roberto, es, ok, puedes usar algunas cosas, pero siempre y cuando descartes una lesión real, que como Claro. explicaba el doctor, esto nada más, o sea, parece simple untarte la pomada, pero esto puede complicar realmente el cuadro de la lesión que está teniendo la persona. Entonces, ahí uno cree que está ayudando cuando en realidad no te estás ni percatando de que estás complicando todo el cuadro ahí de la lesión. Entonces, también quiero agregar que ahora con el uso de internet, ¿no? Precisamente de repente la gente quiere meterse y ahí investigar y saber, y ya se creen expertos en tratamiento de accidentes o de otras cosas, y pues no es así. Nuestros expertos nos están diciendo precisamente eso. Por favor, si tu niño, que como sabemos los niños son un grupo vulnerable, entonces entendámoslo y veamos así, los niños no podemos indicarles a ninguna persona, pero hablando de los niños hoy, precisamente hay que repetir que es un grupo vulnerable y que no podemos indicarles ni siquiera untarles cualquier cosa, sino siempre a ir con un experto para que ellos digan, ¿sabes qué es esto y esto? Y bueno, si no fue algo mayor, pues qué bueno, pero que ustedes tengan como papás la tranquilidad de que un experto dio su opinión y dijo qué hacer. Si no resultó algo mayor, pues qué bueno, ¿no? O sea, digo, porque de repente dicen, pues ni tiene nada. Bueno, si no tiene nada ya lo dirá el experto, pero si está ante la duda, pues llévalo, ¿no? Claro, entonces, el uso de internet, pues ahí aguas también, digo, sigan confiando en los expertos, que para eso estudiaron. Entonces, hagan uso precisamente de la opinión de los expertos. Yo le agregaría el uso responsable de las redes y del internet. El uso responsable me refiero a que tenemos una ola de invasión de comerciales donde el comercial te menciona que este medicamento es para tal cosa, sí. Porque al final de cuentas el marketing es vender. Entonces, ojo también ahí, no caigamos en como presas de medicamentos que a lo mejor pues pueden alterar alguna lesión o nuestra propia salud. Entonces les pido por favor el uso responsable de las redes, por ahí el internet, publicar también cadenas donde a mí me funcionó el uso de esto o a mí me funcionó. Bueno, hay que tener en cuenta que cada organismo y cada persona es completamente diferente y podemos generar alergias, podemos generar situaciones de intoxicación. Hay tantas cosas que de repente la gente cree que ya con leer algo en internet ya lo sabe todo y no. Claro. Hay tanto que podemos ocasionar con un mínimo, como decíamos, una pomada untada, o sea, que pareciera que es muy superficial y no, ¿no? Exactamente. Sí, estoy la de acuerdo. medicina no es como una receta de cocina, sí es totalmente cierto, y cada enfermedad va a tener bemoles diferentes. Sí. Y va a tener características diferentes dependiendo del organismo, el ser humano en que se presente. Sí. Claro, o sea, para que un médico te recete precisamente esa pomada que quieren escuchar como recomendación, es para recomendar esa pomada, él tuvo que estudiar tanto para poder decir, es la pomada, ¿no? ¿A poco no? Así es.
Sí, o sea, entonces no lo vean como que me meto a internet, lo voy a leer y ya, sí, es la pomada. No, el pues no, no es así. tecito, la pomada, pues hay que tomarlo con cierta cautela también, ¿no? No hay que apresurarnos y acudir con la gente experta, ya sea en tratamiento, seguimiento, rehabilitación. Después de los tratamientos quirúrgicos y conservadores, sí. Exactamente, también hay que tomar en cuenta la rehabilitación, que también es un punto muy importante dentro de las lesiones, llámese óseas o de ligamentos. Pues hay que tener también un seguimiento donde la rehabilitación te va a dar la pauta para que el día de mañana esa persona pues sea lo más íntegra posible y claro, no quede la con calidad secuelas, de vida, ¿no? y su calidad de vida pues lo mejor posible. Sí, pues no sé si quieren agregar algo más, Doc. Estamos muy bien. Sí. Estamos bien, dice. Bueno, igual a mí me encanta esto, nada más para terminar, un poquito fuera del tema. Agradecerles por la invitación. No, un gusto, un placer. Muchísimas gracias aquí a compañero, colega Hugo, por la invitación, gustoso de haber estado. No, aquí. y van a venir más. Yo, antes de pasar a esta parte de agradecerles y demás, quiero concluir el tema con que una forma de cuidar a nuestros niños, porque hoy estamos celebrando el Día del Niño, una forma de cuidar a nuestros niños es que si tienen, primero es educarlos para prevenir accidentes, segundo es, si ya tiene el accidente, por favor, señora, señor, o quien esté a cargo de ese niño, llevarlo a atención con expertos, atención médica con expertos para que ellos decidan. Esa es la forma de cuidar a nuestros niños, dejarlos en manos de gente experta que sabe, que estudió para eso, y no adelantarnos a recetar cosas. Con eso concluyo el tema y les quiero agradecer enormemente, principal aquí a mis invitados. Estuve de honor hoy porque miren nada más los chicazos que me traje hoy a platicar del tema, los expertos. Les agradezco de todo corazón y les agradezco a ustedes, audiencia, por estar aquí con nosotros en nuestro tercer Facebook Live, y pedirles por favor que sigan comentando, que nos sigan compartiendo. Ahora sí, como dicen, ¿no? Dale like, comparte y síguenos, ¿no? Entonces, por favor, dinos qué temas quieres que sigan, qué temas quieren que sigamos abordando. Esto, por favor, es de ustedes y para ustedes. Así que eso es el Colegio de Enfermeras de aquí de Puerto Vallarta, y por favor, sus opiniones, todo es bienvenido. Saludos a todos los que están del otro lado, que nos enlazaron. De verdad, muchísimas gracias. A Honduras, que estuvo por ahí presente, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes, de verdad, sin ustedes no es posible. Y les vuelvo a repetir, esto es de ustedes y para ustedes. Perdón, algo que agregar. Como enfermero especialista en medicina de familia, se me pasaba también, mamás, papás, hacerles la invitación, lleven a sus chiquitines a vacunarse, por favor. De regalo del Día del Niño. Yo sé que hoy están de manteles largos nuestros pequeños, pero también acudan, por favor, es muy importante la aplicación de sus vacunas. Entonces, no tengan miedo, de favor, acudan a su unidad médica más cercana, pregúntenle a su enfermera correspondiente o a su médico, al igual le puede dar orientación, pero es muy importante, sobre todo para evitar las enfermedades prevenibles por vacuna. Totalmente. Hay que seguir activos y seguir vacunando a nuestros pequeños para evitar por ahí brotes de enfermedades que creíamos que ya estaban controladas. Pero ahí están surgiendo. No, y es que dijimos, la forma de cuidar a nuestros niños es prevenir precisamente todo tipo de enfermedades. Hoy tratamos accidentes que aumentaron en el confinamiento COVID, pero sin duda hay muchas más cosas que afectan a los niños, hasta la parte emocional que estuvimos abordando en el tema. Entonces, nos despedimos, muchas gracias otra vez. Siguiente viernes nos estamos viendo, en verdad, gracias, besos a todos y saludos. Gracias.